vigas peraltadas. Entonces hay que evitar, ¿no? Pero nuestras distancias mucho más óptimas pues es 360 a 4 metros, ¿no? 360, 350 metros de distancia, ¿no? En nuestra sala, ¿no? Y hacemos diferentes formulaciones, ¿no? Pero sí, a 4 metros máximo al límite. Mayor a 4 metros, preferible hacer pues, un sistema de diseño aporticado, ¿no? Sistema estructural aporticado. Ya, lo otro, ¿no? Tenemos que conocer qué tipo de muros vamos a tener, si es muro de soga o muro de cabeza. En este caso es muro de soga o muro de cabeza. Pero aquí lo hemos mezclado. Está combinado, ¿no? Pero por el ancho del muro, si ustedes se dan cuenta, este ancho es de 25, este es de cabeza, ¿no? Es muro de cabeza, ¿no? Allá vamos a ver un muro ya que está diferida, que es de soga. Esa sí es visible, es de soga, ¿no? Soga, ¿no? Está a lo largo, ¿no? En cambio aquí, esto un poco que lo han parchado, ¿no? Pero es cabeza, ¿no? Es un muro de cabeza por el ancho mismo. El mínimo del ancho de una columna de confinamiento de una albañilería confinada es de 25 centímetros. 25, que es el ancho del muro de esa carga de infinito. Así que nos podemos dar cuenta de eso. Nos podemos dar cuenta tranquilamente. A ver, pasamos al otro, que es el sistema vertical. Aquí se van a alojar todos los ¿Listo? ya. Entonces aquí tenemos ya el sistema vertical. Ustedes se dan cuenta que ya las vigas son peraltadas. Las vigas son peraltadas, tenemos nuestras zapatas, tenemos una viga de conexión o viga de cimentación. ¿Esto es viga de conexión o viga de cimentación? Viga de conexión, ¿no? Las vigas de cimentación van en la parte a nivel de las zapatas, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí adrede se ha dejado así partido, ¿no? Para ver un error constructivo, ¿no? Cuando nosotros vaciemos una viga de conexión, tiene que ser de manera monolítica, ¿no? Un solo vaciar. O sea, y si va a haber casos extremos en los que no podamos vaciar de manera monolítica, ¿no? Entonces tenemos que dejar justamente, lo dividimos entre 3, tiene que ser en los tercios del extremo, ¿no? De los extremos, no en el tercio medio, ¿no? En el tercio medio es la zona donde vamos a trabajar. La viga se comporta prácticamente, viga de conexión así, ¿no? Así una parábola, ¿no es cierto? Es decir, va a ser el empuje del terreno hacia la viga. Entonces nosotros pues no vamos a darle pues, la vulnerabilidad de falla justamente en este eje central, ¿no? Sino tenemos que darle en los tercios a los extremos de cada columna, ¿no? Justo, ¿no? Y el corte debe ser de 45 grados, ¿no? 45, no aquí en una sola sección como está el lado aquí, ¿no? Pero eso ya en casos extremos, ¿no? En tu casa, en nuestra casa podemos hacer eso, ¿no? Permite todo, ¿no? Pero en una obra pública, jóvenes, no. Cuando sean residentes de obra, cuando sean asistentes técnicos, el maestro pues no les va a decir, ¿no? Ustedes tienen que decir, no, de una sola, no hay madera, consigan de donde sea, no vacíen hasta que consigan madera, ¿no? Pero va a haber casos extremos, ¿no? En los que no va a ser factible, ¿no? Pero ellos también ya tienen que conciliar con el supervisor, ¿no? Porque el supervisor, si va a ver eso, les va a poner observación para los cuadernos de obra, ¿no? Les va a colocar, así que tienen que tener bastante cuidado. El proceso constructivo, lo ideal y que ocurre que debe ser el 99.9% de casos en los que ustedes estaban de manera monolítica el vaciado. Casos extremos que este 0,01% solamente puede ser, ¿no? Que haya corte en 2 tiempos, no van a ser 2, 3 tiempos, ¿no? Normalmente ustedes habrán visto en la casa de tu vecino, en la casa de tu papá, de tu mamá, ¿no? Que lo realizan en 2 tiempos, hacen 3 tiempos, hacen 4 tiempos y el tiempo que quieren, ¿no? De acuerdo a su necesidad. Si es que no hay una inspección técnica, van a hacer lo que quieren, ¿no? Van a hacer lo que quieren. En cambio, si va a haber una inspección de los propietarios, del ingeniero que ha hecho el proyecto, entonces ahí sí le van a decir, oye, en un solo tiempo tienes que hacer. No tengo madera, no señor, en un solo tiempo. Casos extremos solamente es permisible esto, ¿no? Entonces ya conocemos la diferencia entre viga de cimentación y viga de conexión, el tema de los tercios medios y tercios en los extremos, ¿no? Ahora, el empotramiento ya dijimos, ¿no? Que es la quinta parte de la altura efectiva.
de la edificación, ¿no? Desde el nivel de piso terminado se cuenta, ¿no? Desde el nivel de piso terminado hasta el nivel de fundación. Una de 5 pisos, 3 por 5 son 15, ¿no? Más una azotea de 2,5 metros son 17,5 metros, ¿no es cierto? 3,5. Entonces, ¿cuánto debe ser la profundidad del empotramiento? 2,5 entre 5 es 3,5. 3 y no, calculaba la pregunta. No, más de 3 metros va a ser, ¿no? Sí, va a ser, pero es la quinta parte efectiva, ¿no? Quinta parte. Ahora ustedes, por ejemplo, esto casi tiene un área prácticamente cuadrada, ¿no? Hay una proporción entre longitud y ancho, ¿no? Casi similar, ¿no? Casi similar, así vamos a indicarlo, ¿no? Entonces ahí todavía, ¿no? Cuando tienen una buena sección cuadrada, entonces la estabilidad va a ser mucho más formal, ¿no es cierto?, de esta edificación. Entonces por ahí deben ustedes de repente un factor de seguridad mínimo, ¿no?, en el nivel del empotramiento. Pero si es rectangular solamente la proporción, ahora sí, para juntar los bloques de bloque a bloque tiene que ser pues, 2 veces el largo, 1 vez el ancho, ¿no? Si es que tienen esa proporción, ya entonces ahí sí va a ser una edificación menos estable, ¿no es cierto? Va a ser menos estable. Entonces el nivel de empotramiento sí o sí tienen que guardar esa relación, ¿no?, de la quinta parte de la altura de la edificación, ¿no?, de la altura. Ahora, para lo que es el diseño de las cimentaciones, ¿qué cosas influyen? ¿Qué datos? Ya. La capacidad portante solamente. Peso de servicios. Las cargas vivas, cargas muertas, cargas de sismo. Claro, la carga de la edificación, ¿no?, con todas sus cargas que se adicionan, ¿no? Las cargas vivas, las cargas muertas, ¿no?, las cargas de servicio en general, Claro. que es la suma, ¿no?, de todo. Y eso te va a dar justamente la sección. Entonces, tenemos que tener en consideración la capacidad portante del suelo que te da el tipo de suelo que vas a tener, la altura de la edificación. De ahí te va a salir el tipo de cimentaciones que vas a tener: zapatas aisladas, zapatas corridas, con vigas de cimentación, si va a tener plateadas de cimentación o no va a tener plateadas de cimentación. Nosotros hemos visto en el mercado, ¿no?, una edificación de 7 pisos prácticamente, no tiene 5 niveles en la parte de la calle Lima y tiene 2 sótanos, ¿no? Un sótano y medio, lo que es estacionamiento, y también la otra de la parte superior, ¿no? Entonces prácticamente son de 7 niveles, pero el empotramiento se cuenta desde arriba, ¿no?, de la parte superior, y tiene 2 niveles y su sistema constructivo, pues, de cimentaciones, no es de plateas de cimentación, ¿no?, es de plateado, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio, ¿no?, del ingeniero estructurista? Ha tenido pues, justamente el suelo, ha tenido la edificación, la altura de la edificación, el tipo de edificación, ¿no?, el uso de la edificación que va a tener, ¿no?, y ha considerado realizar pues, una platea de cimentación. ¿Tú qué le vas a discutir, ¿no?, al estructurista, ¿no? Son edificaciones, ¿no?, esenciales en las que tienen que tener pues, un factor de seguridad bastante alto. En un evento sísmico, esas edificaciones son zonas de refugio, ¿no es cierto? Son zonas de refugio. Nuestras casas se van a caer, ¿no? Es más que seguro, ¿no? En un sismo de 8, les aseguro que nuestras casas se van a caer. ¿Y eso qué sistema porticado? ¿No? Casi la mayoría de las construcciones en Abancay se porticado, ¿no? Si fuera albañilería confinada es mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, esas casas se van a caer con un sismo de 8. Nuestras casas se van a fisurar, van a colapsar, nos van a dar el tiempo necesario para escapar, ¿no?, hacia afuera, ¿no? Y este tipo de edificaciones son mucho más seguras, ¿no? Vamos a estar en el 8º piso, vamos a correr, en 1 minuto tenemos que salir afuera, ¿no? Antes que, si en 1 minuto y medio el movimiento sísmico va a ser es bastante, es una eternidad, 1 minuto y medio. Si en 1 minuto y medio tú tienes que ser flash, ¿no?, bajar de abajo hasta arriba, ¿no?, de tal manera de que no te alcance, porque les aseguro que en el minuto 20 segundos ya va a colapsar esta edificación incluida, ¿no?, en un sismo de 8. En un sismo de 8, ¿no?, va a colapsar, ¿no? Es una eternidad. Mayormente los sismos, ¿cuánto es? Están 20, 30 segundos y parece una eternidad, ¿no? Parece una eternidad. Pero imagínense 1 minuto y medio de sismo. Así, movimiento constante, ¿no? Y 8 todavía. No, ya es una eternidad, ya es prácticamente es un cataclismo, ¿no? Ya un sismo 8. Lo que hemos nosotros, por ejemplo, en Chile el último sismo de cuánto ha sido el 7.8, 7.9, ¿no? Y ha sido pues, un sismo bastante fuerte, ¿no? Y allá han soportado, ¿no?, porque el proceso constructivo allá
es mucho más cuidadoso, ¿no? La técnica de construcción es mucho más cuidadosa, más que aquí. La autoconstrucción aquí nos mata, ¿no? Aquí nos mata prácticamente. Aquí hemos tenido 7.5 y han soportado, ¿no? Incluso las construcciones de albañilería, ¿no? Han soportado en Lima, ¿no? Han soportado. Aquí los últimos hemos tenido 5. Y si es que ustedes ven algunas construcciones del sistema porticado, las bases un poco que se han fisurado, que se han agrietado, que se han podido ver. Y es con sismo y eso, el epicentro pues está un poquito más alejado, ¿no? Pero imagínense cerca y es de 8. Entonces, estas áreas de refugio tienen que soportar por lo menos esos eventos, ¿no? Con estas magnitudes. De tal manera que prácticamente los que estamos, bueno, vamos a que aquí van a estar pues, los que están heridos, los que, bueno, los niños, las mujeres no van a estar aquí refugiados, ¿no? Nosotros los hombres fuertes, machos, no vamos a estar afuera. Lluvia, haga sol, lo que sea, vamos a estar afuera. La supervivencia tiene que estar aquí. Nosotros que se mueran. Pero sin hombres no vamos a poder hacer nada. Se van a pelar. Tiene que haber hombres siempre, un par de hombres. Ya, no, pero ya, lugar de refugio, jóvenes, ya tenemos que hacer un diseño, ¿no? Y no solamente pues es el diseño, es el cálculo estructural, sino es el proceso constructivo adecuado, ¿no? La mayoría de las edificaciones jóvenes falla no por el sistema estructural de edificación, sino por el mal proceso constructivo, porque no hay cuidado en el proceso constructivo. La mayoría de las edificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoconstrucción es mucho más latente, ¿no? Te vienen, dicen, hágamelo mi diseño de 5, 6. Ahorita todo el mundo construye 5 pisos, jóvenes, no hay una casa que esté, te dice, no, voy a construir 2 pisos, hágamelo, no, señor, yo te lo hago de 5 pisos. Está bien construido, mejor dicho, el diseño estructural está bien elaborado, ¿no? El proyecto está perfecto, pero donde falla pues es justamente en el proceso constructivo. Viene, no, yo no quiero que me lo supervise el proyectista, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, me cobra mucho, ¿no? Entonces, el propietario, el maestro constructor es su consultor, ¿no? Entonces él pues no va a tener el mismo tecnicismo, ¿no? Pese aquí también, por ejemplo, en buena hora, el sistema porticado, su factor de seguridad de leones también es fuerte, ¿no? El acero lo aceran bastante, ¿no? Pero el proceso constructivo sí te lo malogra. El concreto ya no te da 210, sino 175. ¿Por qué? Porque le echan bastante agua, ¿no? Quiero más agua, ¿no? Quiero más agua, ¿no? Por ellos no utilizan vibradores concreto para el tema del compactado, ¿no? Si no, yo quiero más agua, dicen, no, está muy seco, está muy seco. No, pasa así, no, pasa así, así todavía. No, el maestro Gabriel está en la losa y al de la mesa. Y el otro la alcanza cerveza, no la alcanza. Chavo, en cambio, a nosotros cuando nos dicen esto, como es de lejos, estamos a 1 kilómetro y nos dicen esto, oye, agua, ¿no? Controla tu agua, mucha agua, ¿no? Mucha agua. A nosotros los ingenieros, ¿no? Esto es mucha agua. ¿Cómo es cuando al técnico tú le dices? O el supervisor está arriba en la losa y ahí le mira, no le escucha con el movimiento, con la bulla. ¿Cómo es? Disminuye, ¿no? Ya, eso es donde tienes que bajarle agua, ¿no? En cambio, los maestros es otro. Les haces esto y se le echa más agua. Por ahí tienes cuidado con esto, ¿no? Entonces, en proceso constructivo es el problema. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. El acero no guarda, ¿no? El estribaje, ¿no? Aquí nos indica, ¿no? De acuerdo al diseño por portante, ¿no? Que es ahí donde va a trabajar el estribo. Claro, no está bien armado. 5 centímetros, ¿no? Aquí está mal, ¿no? La distribución está mal. Lo ha hecho un arquitecto. Ahora estamos cada 3 a 5, dependiendo de la altura, mucho, ¿no? Depende mucho. Por ejemplo, esta edificación estará, pues 3 a 5 estarán, a 5 centímetros, no, va a estar más o menos hasta la cuarta parte superior e inferior, tiene que ser un confinado, ¿no? Bastante confinado de acero, de estribo. Pero eso es por diseño, incluso las distancias te dan exactamente, ¿no? Cuántos a 5 centímetros, cuántos a 10 y el resto, ¿no? A 20. Pero te dice por cortante cuál es la distancia exacta entre la que va a tener 5 centímetros, ¿no? De espaciamiento. Esto es lo más importante, ¿no? En esas uniones, ¿no? Porque es aquí donde trabaja más el acero. Ahora, del nivel de piso terminado para abajo,
prácticamente no trabaja así, ¿no? Esto es abierto, ¿no es cierto? Esto es expuesto total, el concreto, el acero, todo es expuesto, ¿no? Aquí va a trabajar bastante, ¿no es cierto? Expuesto. En cambio aquí, prácticamente esto va a trabajar conjuntamente con el terreno, ¿no? Aquí no va a haber traslación, no se va a trasladar los cimientos, el acero no se va a trasladar, el concreto no se va a trasladar aquí. Pero aquí sí va a haber movimiento, ¿no? Aquí sí se va a mover milímetros, ¿no? A ambos lados, un movimiento sísmico. En cambio esto se va a mover justamente del empotramiento hacia abajo, conjuntamente con el Suelo. terreno, con el suelo. Entonces aquí le echan cada 10, cada 15 centímetros, ¿no? El acero hasta la cara superior, incluso empotrado en las zapatas y los cimientos, ¿no? Igualito también es el mismo diseño para las vigas de conexión, el tema de acero. Será pues aquí unos 5 a 5 centímetros, 5 a 10, 5 a 15 y el resto a 20. Igualito, subiendo y bajando, ¿no? En el medio está 20 centímetros, ¿no? Porque trabaja menos, ¿no? A este lado. Ahora va a depender mucho de la altura, ¿no? Este por ejemplo tiene 6 metros. Esta altura de todo ello hay un falso cielo raso, tiene 5 o 6 metros más o menos, ¿no? De altura. Entonces, hasta el tercio superior, hasta la cuarta parte, pues va a tener mayor cantidad de aceros, a 5 centímetros, ¿no? Posiblemente unos 10 aceros a 5 centímetros, posiblemente, ¿no? Igualito, de acuerdo a la distancia, también la luz que tenga esta viga, ¿no? Va a tener también mayor cantidad de aceros a 5 centímetros, pero eso ya es por diseño propio de la edificación, ¿no? Tenemos igual aquí también es con una losa con plataforma, ¿no? Tenemos aquí los encofrados. Aquí, en la escalera, ¿no? En la escalera, que es bastante, hay muchos errores en proceso constructivo. Por ejemplo, la llegada, por ejemplo, aquí si nosotros vemos tiene como 25 centímetros, ¿no? De contrapiso, ¿no? Del contrapaso. Tenemos paso y tenemos contrapaso, ¿no? Y debe ser por el promedio 17.5 o 18 centímetros. Pero si tú no calculas bien en tu trazo, te va a quedar, pues con tu piso terminado más, te va a quedar estos 17 que le has dado aquí. Entonces un buen cálculo más 5 más 4 de contrapiso más acabado más 5 sería 22 centímetros que vas a tener de contrapaso a la llegada. A la entrada ya también menos. No, aquí lo vas a dejar. No, igual vas a dejar y con el contrapiso, con el acabado más, se te va a reducir de los 17 que has dado, vas a reducir a 12 centímetros, ¿no? Y hay bastantes errores, jóvenes, frecuentemente, ¿eh? Se te va, si es que tú no controlas el trazo de tu escalera desde el inicio y proyectas el acabado, entonces vas a ver, ¿no? Y tú, es un error grosero que tú veas. Ay, ya ha pasado, jóvenes, ¿no? En obras por administración directa para los residentes, es una vergüenza total, ¿no? Va a la inspección del gerente y dice, ay, esa es la escalera. Y lo primero que van a ver es eso, jóvenes. Lo primero que ven, el error constructivo es ahí en las escaleras. No, tú pasas aquí, ves una escalera y la escalera vas a ver ahí, ¿no? Un contrapaso bajito de 12 y a la llegada vas a ver 25, ¿no? Ese error frecuente, jóvenes, hay que tener cuidado. Tiene que contemplarse el contrapiso y el piso terminado, ¿no? Que son 5 centímetros con todo ello. Ahora, otro error también que se presenta, ¿no? El descanso. ¿Cómo debe estar apoyado el descanso? Tiene que tener una viga chata, ¿no? Que pase de columna a columna. La viga chata o un muro, ¿no? O un murito de contención en la que se apoye, ¿no? Para que esté bien formal el apoyo de los descansos. Si no vibra, ¿no? Tú vas caminando y vibra. Vas a cortar, sí, pero vibra. Y con el tiempo va a generar fisura, ¿no? Se va a colapsar con los años, ¿no? Con los años va a colapsar. Y ahora esto, ¿cómo tú vas a corregirlo? Si en tus planos hay una viga chata aquí, ¿cómo vas a colapsar? ¿Cómo vas a resanar? ¿Cómo vas a subsanar ese error? ¿Vas a tener que fijar la columna? Este error, por ejemplo, ha habido, pues, nos ha hecho un peritaje en la Facultad de Ingeniería de Sistemas aquí en Leonardo. Hemos hecho ensayos de diamantina, hemos hecho ensayos de esclerometría. Y justamente una de las observaciones era el descanso no lo habían construido, ¿no? Y lo que hicieron es, pues,
perforar, ¿no? Y poner los aceros. Y no sé si habrán utilizado aditivos para mezclar, para pegar justamente eso, ¿no? Pero ha habido, ¿no? Una de las observaciones ha sido esta, ¿no? Y ocurre constantemente, jóvenes, ocurre constantemente. Se olvidan, ¿por qué? Por correr. El maestro ya avanza, levanta tus columnas, ¿no? Concreta tus columnas, enfoca, hay que llenar. Y la escalera se olvidaba. Se dieron cuenta cuando recién ya estábamos ya preparando la losa, mejor dicho, la escalera para vaciarla con la losa. Ya está encontrado todo bien bonito. Ahora que lo último que se arma es la escalera, ¿no? Por eso se cometen esos errores. Lo último que se arma es la escalera. Lo último, todo lo demás está bien marcado. Ahora la escalera. Repito lo último. Y por eso es que se olvidan de eso. Ahora tú puedes subsanarlo colocando un muro, ¿no? Pero ¿qué tal si hay una ventana? Es una fachada hacia el exterior. Y aquí es hueco, es vacío, los planos te dicen una hora, ¿no? En tu casa puedes hacer esa modificación, no hay que taparlo, como bacán queda, ¿no? Porque ya no queda hueco. Le van a ver cuando esté libre. Pero no, en cambio en obra pública, jóvenes, los planos están ya definidos, no pueden modificar aquí. Y más aún si es obra por contrato. Administración directa todavía, ¿no? Todavía puedes encontrar una salida. Hay que hacer una modificación. Lo firmamos con los recientes supervisores y listo. Puede todavía. Porque de repente no es algo que sea trascendente, ¿no? Pero en una hora por contrata, esa modificación sí es muy fuerte, muy. Entonces, tener bien en cuenta ya, ¿no? Tener el proceso constructivo, ¿no? Han hecho, posiblemente lo han hecho, ¿no? Porque lo han subsanado de algún modo, ¿no? Porque ya al momento cuando me han dicho, el proceso constructivo ellos lo saben, yo no lo sé. Si no me dijeron que esto, por ejemplo, esta viga de conexión, esta viga chata para el apoyo de los descansos no existía, no había, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Lo que posiblemente han dejado una mecha y lo han perforado, ¿no? Lo han perforado y los aceros lo han hecho pasar de un lado al otro y lo han vaciado, ¿no? Una viga de conexión ya. Pero ya vaciada, ya incluso la escalera, el descanso ya vaciado, o sea, ya la losa, y no había, ¿no? Y eso vibraba, ¿no? Cuando caminaba se mueve, ¿no? Entonces es ahí donde dice, no, vamos a corregirlo. Aquí colocar pues un muro o una columna a ese lado, ¿no? Para que esto se apoye, ¿no? Y una viga a ese lado. De algún modo, pero ya no va a trabajar igual, ¿no? Ya está cediendo, ¿no? Tú tendrías que levantar con un gato hidráulico para vaciar las columnas y luego ya para que se apoye completamente y no vibre, ¿no? Porque aquí hay una punta de construcción y siempre va a haber, pues tú vacías esa viga y va a generar un vacío, ¿no? En la que no va a compactarse bien, ¿no es cierto? Entonces, aquí se puede hacer, ¿no? Tú de repente se levanta aquí y luego se puede dar algún tipo de solución, ¿no? Pero aquí ya lo hemos logrado con la columna. Ahora, si hago un murito de contención, igualito, un muro de contención, todo eso también tengo que darle para que no esté evitando. Pero tengo que generarle pues una fuerza, ¿no? de hacia abajo hacia afuera para que una vez vaciada esa columna se asiente, ¿no? Y se pegue ahí totalmente, ¿no? Es decir, se apoye. Porque así que haya un milímetro de espacio ya no se apoya en esa viga. Sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando en voladizo este descanso, ¿no? Sigue trabajando. Pero ya se podría dar algún tipo de solución, ¿no? Una cosa, ¿en qué caso utiliza el sistema estructural de dual? Dual, no. Es que dual, por ejemplo, por ejemplo, tenemos columnas y tenemos unas placas de corte, ¿no? Placas de corte, en el otro sentido, donde hay menos, en la dirección donde hay menos rigidez, ¿no? Menos rigidez. Porque tú pones, por ejemplo, en un diseño pones tus columnas en este sentido, ¿no? Este es el más alargado, ¿no? Pones todo en este sentido. Y a este sentido no hay, pues estás a los 25 centímetros. Entonces tú tienes que rigidizar en este otro sentido, ¿no? Tienes que rigidizar. ¿Y cómo rigidizas? Con las placas. Con placas. Ahora, los muros, claro, tienes placas, eso es, pero placas alargadas mayores a los 15, al metro 20. Ahora, el de ductibilidad limitada, el sistema de ductibilidad limitada, esos sí son puras placas, incluso hasta nivel agricultura.
cambio, la afluencia de ese acero es de 1/4 pulgada, pero la afluencia es de 5200. En ese acero es mucho más, más fuerte, ¿no? Más resistente a la fricción, ¿no? De ese acero. Y eso que es de 1/4 pulgada, no solo eso. Es de 1/4 nomás. Es una malla y cada 20 centímetros, o sea, tanto horizontal como vertical, cada 20 centímetros, ¿no? Haces una malla. Y es de 1/4 pulgada, pero la afluencia es mucho mayor. Que no es tu acero, ¿no? Que es de 4200. ¿No? Y ese sistema se trabaja bastante, sobre todo en los condominios, ¿no? El techo propio en Lima, que es mucho más moderno. El sistema pues, de encofrados son metálicos ahí, ¿no? No es pues, de nuestra madera. Si no tienen encajonado todo el sistema de encofrados, lo que hacen es pues, encajonarlo todo y vaciar, ¿no? Un concreto fluido, ¿no? Bastante fluido. ¿No? Bastante fluido. Y es malla, ¿no? Pero eso también tiene sus límites. Puedes construir hasta 5 pisos, 5 o 6 pisos. ¿No? Igual al interior. En cambio, un sistema porticado levantas hasta la cantidad de pisos que tú quieras. Bueno, no puedes llegar a que estén ciegos. Hay cosas que no se pueden hacer. No hay cosas, pero ya. Aporticado es el sistema mucho más idóneo. Claro, el metálico también, versus el metálico. El metálico también tú puedes hacer rascacielos con estructuras metálicas. Rascacielos. Y el sistema aporticado puedes hacer 9 pisos, 10 pisos. Aquí hay edificios de 8 pisos, más uso. Es el beneficio, ¿no? Es el beneficio. ¿No? Ya, ahora, por ejemplo, aquí vemos nosotros el tecnoformo, el plastoformo. Tenemos nuestros aceros de temperatura y tenemos nuestras viguetas que están encofradas, ¿no? Las vigas son peraltadas, ¿no? Ahora, la solución para el tema del cielo raso, ¿no? ¿Qué solución ustedes le dan, ¿no? Para nosotros tarrajear el cielo raso con este material? Enmallar, ¿no? Yeso. Pero ¿qué sucede si es que yo lo pongo yeso y aquí no me quedo en esta construcción? Llueve, traspasa la humedad y el yeso se desprende, ¿no es cierto? Por la humedad. Y aparte que queda pues, un tema horrible, ¿no? Una pintura bonita se decolora y te queda una mancha. Negra. Horrible te queda. Entonces, ¿qué soluciones ustedes le dan? Colocar una malla, pero ¿cómo colocan la malla? Antes de colocar el tecnopor, antes de colocar el ladrillo del tecnopor, no se coloca una malla. Esas mallas delgaditas, galvanizadas, no tipo malla, se coloca todo. Luego se coloca el ladrillo, las viguetas y se coloca el concreto. Cosa que está bien adherido esa malla, ¿no? Al concreto propio, ¿no? Y está pegado, ¿no? al cielo raso, ¿no? Al ladrillo. Entonces ahí no se va a desprender, no se va a desprender el mortero, no se va a desprender. En cambio hay otras veces también en la que después de haber vaciado, si es que tú no le colocas antes la malla, ¿no? Lo que hacen es clavarle con cemento, ¿no? Cemento lo clavan, pero te queda a la larga después unas grietas, ¿no? Se hacen unas cuadrículas, como esto se hace. Rajadura, se desprende. Esa es la desventaja, ¿no? Entonces la mejor solución es que la malla coloca antes de vaciar. Ahora, si vas a tener 2, 3, 4 pisos y el último piso, pero eso sí vas a vaciar ya todo, ¿no? Vas a construir todo, ya todo lo haces con yeso, el último piso nada más lo haces con mortero. El último piso, ¿no? Pero siempre y cuando todo lo construyes de una sola, ¿no? Porque ahí vas a evitar justamente que la humedad pase, ¿no? Pero no hay mucha plata. No hay mucha plata. En nuestras edificaciones, ¿no? La institución sí lo van a hacer. Pero en una institución tampoco, ¿no? Hay que pensarlo un montón de veces, ¿no? Para poner yeso. No hay que ponerlo, porque nuestra carta de presentación va a ser eso, que se hubiera acabado. Si hay filtración de agua, ya fuimos, ¿no? Te van a volver a hacer pintar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y hasta por eso te puedes generar algún tipo de investigación por ahí. No, pintura de mala calidad, mal proceso constructivo, denuncia. Hasta por tontería y media. Si tienes enemigos políticos, peor, ¿no? Peor. Si tienes enemigos. Entonces, proceso constructivo de esos jóvenes. Y aquí, ¿qué error puede haber aquí, jóvenes? ¿Qué error ven ahí? ¿Ah? Claro, ¿no? Es que aquí faltan, por ejemplo, este es un sistema porticado, ¿no?
que falta es construir con nuestras columnetas y viguetas de confinamiento del muro, no de toda la, sino del muro. Aquí debe haber unas viguetas y unas columnetas, ¿no? Separación justamente entre esta columna y el muro, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Entonces, pero ya un poco para ver también no se hizo este tipo de, para ver no solamente que todo sea perfecto, sino también algunas observaciones. Claro que algunas observaciones sí ya se les ha ido a los que han ido por aula, ¿no? Que no nos ha debido dar cada uno de ellos pero por lo menos nos sirve para ver los errores que hay, los errores. A ver, allá nos vamos. Ingeniero, ¿qué distancia de hacer libre se debería dejar acabado? Y digamos, cuando se le deja ya el acabado, ¿cómo se debería? El empalme. Los empalmes, ¿no? Esta sección está mal, ¿no? Es decir, el empalme no debe estar en la misma sección. Ahora, mínimo tiene que estar, pues, tiene que tener 50 diámetros de empalme. Mínimo 50 veces. 36 veces. Dependiendo del acero. Por ejemplo, en el de media te da 60 centímetros, en el de 5 octavos te da 75 aquí. 3/4 te está bordeando el 1 metro. Y así, ¿no? Va subiendo. Ahora, la manera de empalmar es justamente como esta de aquí, ¿no? Es 36 o 50. Lo cortas el acero, ¿no es cierto? La cantidad de ceros por lo menos en la mitad a una altura mayor y la otra a una altura menor, ¿no? Una altura menor. Ya lo induces a ello, ¿no? Tú empalmas, cosa que no dejas. No dejas este lado. Eso también debemos cortarlo este lado. O el hecho mismo que esté este lado a esta otra altura, pero en diferentes secciones también será adecuado, ¿no? ¿No es cierto? Lo ideal es que haya un acero que te dure pues, hasta los 5 pisos, no te alargue, no hay. Tenemos que trabajar en base a los 9 metros que tiene nuestro acero. Y eso considerarlo. Si tienes el nivel de fundación de 3 metros, entonces más tu doblez, ¿no? De los aceros tienes 3 metros 30, te queda 5 metros 70. Que eso se va a quedar pues, en el primer piso y va a quedar pues, más o menos hasta la mitad del segundo piso posiblemente, ¿no? Si es comercial, como esta por ejemplo, ya un solo acero ya se acabó ahí por los 6 metros. Entonces el empalme aquí tú tienes que generar antes de la viga, ¿no? Aquí te está dando posiblemente esto, ¿no? Si tienes 6 metros, justamente los 6 metros te va a dar hasta el nivel de piso terminado, justo ahí. Pero y para empalmar aquí tienes que empalmar desde aquí, ¿no? Desde abajo, ya dejar los empalmes de los aceros desde abajo, antes de la viga, antes de la viga. Entonces, mínimo aquí dejar pues los 50 diámetros, ¿no? Pero todito te va a dar pues esta misma altura. Entonces, necesariamente tú vas a tener que cortar uno de ellos y desde aquí empalmar, ¿no es cierto? 2 aceros de este lado, desde aquí empalmas y los otros desde aquí nomás cortas. Y empalmas ya a partir de este lado. Entonces, no tienen que estar en la misma sección. No tienen que estar. Ahora, los recubrimientos. ¿Cuánto es de albañilería combinada? Recubrimientos de los concretos. ¿Cuánto es? No, para albañilería combinada, ¿cuánto es el recubrimiento del. Albañilería confinada, jóvenes, albañilería confinada, 2.5 centímetros. 2.5. Aporticado. 4, 5. Aporticado sí es 4 centímetros. Para zapatas a los lados y los laterales 7.5. 7.5. Abajo del solado hacia arriba, como lo hemos visto allá, 5. 5. Unos laditos de concreto de 5 centímetros. Vigas de conexión, 4 centímetros también. Pero sí te dice, tienes que guardar justamente. Pero te dice mínimo, no te dice, por ejemplo en Chile, en Colombia utilizan 5 centímetros. En Bolivia utilizan 5 centímetros. 3 centímetros en Venezuela, ¿no? Para sistema aplicado, 3 centímetros. Así que son criterios ya de cada ciudad, pero patrón es la ACI. Patrón es la ACI. De eso nosotros nos copiamos, de eso nosotros nos alimentamos, de eso nosotros importamos. Pero nosotros hemos votado mejor. Pero el criterio de los profesionales pues, de Colombia, de Bolivia. ¿Y por qué de Venezuela 3 centímetros? Escasez de material.
Es más lejano al cinturón de fuego por el sismo. Bueno, no. El acero, Maduro. el recubrimiento del acero primero es para proteger de la humedad, ¿no? Para que no entre la corrosión y se oxide. Primero, es el primero. Ahora, la tapa de recubrimiento propia del concreto que debe de tener, ¿no? En un evento sísmico, tú amarras los estribos generan torsión, ¿no? Y la tapa del concreto que tú puedes dejar de 3 centímetros es bastante vulnerable, ¿no? Se puede abrir, se puede aperturar, ¿no? Ahora, al medio, ¿trabaja al medio o no trabaja al medio nuestro acero? Por ejemplo, tengo un recubrimiento exagerado, ya le pones de 10 centímetros. Ya, al medio no va a trabajar mucho el acero. No, es demasiado centrado al centro mismo de la masa del concreto, ¿no? Y le estás induciendo para que trabaje este concreto a flexión más, ¿no? Y ustedes saben que el concreto no trabaja a flexión. Conversión. Entonces, le estás induciendo a que en el eje central el acero, cuanto más esté acercado al eje central, el acero no va a trabajar a flexión. Le estás induciendo a que trabaje a compresión. Y le estás induciendo que al concreto trabaje a flexión, que no escuchamos, nos va a colapsar esa edificación. Entonces, el criterio estructural, pues, no, oye, primero el recubrimiento, luego que esté un poco más alejado del eje central, ¿no? Que es su comportamiento, ¿no? Pero con eso te dicen, tranquilamente por 5 centímetros también puedes trabajar, ¿no? Pero nosotros no vamos a ir contra la norma, ¿no? Ese es el criterio del colombiano, ese es el criterio de los profesionales constructores. Ahora, el criterio del venezolano también va, no, suficiente con un recubrimiento de 3 centímetros para trabajar, ¿no? Suficiente. ¿Por qué? Porque yo quiero forzarlo al acero para que trabaje efectivamente el acero a su función, ¿no? Y mínimamente 0,00 trabaja con la flexión del concreto, ¿no? Entonces, esos son los criterios, ¿no? Yo supongo. Hay una junta de los más serenitos de todas las ciudades, ¿no? De todas, por ejemplo, entre ellos el Oshiro Giles, Caletti, ¿no? Desde que ellos son de CISMIL y de las nuevas estructuras, de Gustavo Hugo Blanco también, ¿no? Ellos son los que se reúnen, los mejorcitos de los calculistas del Perú y trabajan las normas, ¿no? Ahorita las normas, ¿no? Ahorita las normas estructurales son los que trabajan, ¿no? Ellos son los que se ponen a analizar, ¿no? En base al comportamiento de los eventos sísmicos. Por ejemplo, cómo ha cambiado la norma ahora última, ¿no? En base al sismo de Pisco, cuando ha colapsado, ¿no? Varias edificaciones han colapsado, ¿no? Entonces ahí dijeron, pues, oye, los volados, por ejemplo, que se permitían siquiera hasta los 80, 90 centímetros, ahí dijeron volado cero, ¿no? Ahí se han reunido, no, cambia, ¿no? La altura de piso. Cambia, ¿no? Volado cero. Claro. Volado cero que han puesto. Es la última modificación que hicieron, ¿no? Justamente con el evento del sismo, ¿no? Ahí nomás, ahí. No, también creo que están restringidos construir más de 2 pisos por el tema sísmico, ¿no? En Pisco. Ajá, y tanto en Ica también, porque he visto mayoría de las edificaciones no superan los 2 pisos, y si superan son sistemas muy livianos como es el drywall, ¿no? Estructura metálica. No es. Hay soluciones estructurales para todo tipo de suelo. Hay soluciones estructurales. Claro. O sea, eso no te puede restringir. Ahora, te restringe la altura de la edificación, los parámetros urbanísticos, te restringe. No, si es R1, R2, residencial 1, si es industrial, si es bastante comercial. Lo que te restringe son alturas, ¿no? Ahora, el tipo de construcción tampoco, ¿no? Lo que tú sí puedes alivianar eso, darle una solución estructural para alivianar, pero eso no es. Hay solución estructural para todo tipo de suelo. Si no, pues no había edificaciones en el puerto mismo de Ancón. Hay rascacielos en Ancón. ¿Han ido a Ancón alguna vez? Vayan, señores, a la playa. ¿Conozcan Lima? No, hay que ir, ¿no? Pero Ancón es bonito, ¿no? Eran los balnearios de esos años. Lo que ahora es Asia, antes, pues los más chicos eran los en Ancón, ¿no? Y ahí compraban sus. Pero los edificios que están justo al costadito del mar, no tienen pues, 10, 12 pisos, ¿no? Cerca al mar. Se supone que es arena, pero han hecho sótanos, han encontrado suelo firme. El nivel de fundación está mucho más abajo del agua, ¿no? La filtración es arenosa y fácil llega pues, el agua a los cimientos de la napa freática, está ahí nomás, ¿no?
está bajo la napa freática, sus cimentaciones. Está bajo ello porque filtra el agua. Hay soluciones estructurales. No te pueden decir que tú puedes construir en un piso. Haces 2 sótanos, haces 3 sótanos y construyes también hasta llegar a forma firme. Lo que te limita sí, es el tema del sistema constructivo. A la albañilería combinada ya te limita, ¿no? Su cimentación no es profunda. No es profunda de una albañilería combinada. Ahora, si el suelo es de 0.8, haces una platea de cimentación, una losa de cimentación, pero te va a dar pues, una altura máxima de 2 o 3 pisos. No vas a construir 4 pisos. Salvo hagas pues el cabo de pilotes y mejoras de conocimiento. Hay soluciones estructurales para todo. No te pueden limitar. Si no, no existirían los puertos. Los puertos están, en concreto el puerto está sumergido ahí en el agua, ¿no? Constantemente le está dando pues, el agua salada del mar. Y son bastante resistentes esas edificaciones. ¿Cuántos años están durando? El puerto del Callao, ¿cuántos años? El puerto de Pisco, ¿cuántos años de construcción? O sea, no hay limitaciones. Nosotros somos ingenieros, no puede haber limitaciones para ningún tipo. Ahora, la autoconstrucción sí es diferente. En la autoconstrucción sí es otra cosa. En la autoconstrucción construyen cualquier cosa. Ahí sí, pues no. Si te han construido malos cimientos, entonces tú ya tienes que hacer un diagnóstico, ¿no? Del proceso constructivo y del tipo de construcción que ha tenido. ¿Y quién lo ha construido? Entonces si te dicen, ingeniero, ¿sabes qué? Mire mis planos. Bonito, ¿no? Mis planos. ¿Quién te lo ha firmado? No, el maestro de obra, no hay ¿no? ¿Y cuántos son? Las zapatas de tanto por tanto, el nivel de fundación tanto por tanto. Entonces ahí tú le vas a decir, no, yo prefiero darle una solución, ¿no? Haz un drywall o tú puedes mezclar, ¿no? Tienes tu construcción aquí y haces metálica, un piso. Entonces ya le das, ¿no? El hecho mismo de que yo tenga un sistema porticado de 2, 3, 4 pisos, ¿puedo yo construir con la estructura metálica 2, 3, 4 pisos más? ¿Puedo yo? Se puede. Se puede, claro, si la tecnología son las vigas tipo H y las columnas tipo H, ¿no? Tipo I, por cierto, las que se utilizan, ¿no? Para las edificaciones metálicas. Tú puedes hacer aporticados a 4 pisos, después del 4 al 10º piso puedes hacer sistemas metálicos, ¿no? Puedes hacer piso tras piso, pero tienes que darle las condiciones, ¿no? Las condiciones de traslado en empalme y condición de lo que es mismo el acero, ¿no? Que vas a tú invernarlo ahí, ¿no? Puedes darle, ¿no? Entonces, ¿qué otra solución puedes? No hay sin fin de soluciones. Si quieres alisar peso, en una edificación casera, sí, no te arriesgas, ¿no? Porque tú vas a firmar, ingeniero, hágame usted el cálculo. ¿En base a qué te voy a hacer el cálculo? ¿En base a qué? No tienen que ser planos firmados por un ingeniero, un colega de nosotros, porque él ha tenido pues, cuidado para diseñarlo, ¿no? Estructuralmente, en acero, en secciones de columnas, en el sistema constructivo, ¿no? Entonces ahí yo tendría que conseguir y verificarlo justamente. Primero leo los planos, luego le llamo al maestro, ¿no? Y si el propietario me dice, no, el ingeniero me lo ha supervisado, un ingeniero me lo ha supervisado, el proceso constructivo. Entonces yo me hago otra idea, ¿no? Ese ingeniero ha tomado las pruebas necesarias, ¿no? Del sistema constructivo. El concreto, le tomo las muestras. No sé, si es posible diamantina, no es esclerómetro, sino diamantina, y ya sé pues específicamente cuánto es el concreto. Si tiene 210, caramba, ha sido un excelente constructor, ha sido un excelente que ha diseñado. Entonces los planos ya les creo más, y encima todavía para saber el nivel de fundación hago mi calicata, ¿no? Hasta encontrar la base del nivel de fundación. Entonces, señor, hágame 3 pisos más, ¿no? Le hago pues, una simulación de cómo se va a comportar 2 pisos, 3 pisos más, ¿no? Entonces le puedo hacer con 2 pisos. Pero si no tengo todos esos documentos técnicos, ¿no? Para analizar, a lo mucho, pues te aconsejo que hagas tu sistema drywall, tu techo no pesa nada y listo, ¿no? Aumentas el peso. Pero le das los contras también, le das los pros y le das los contras. Primero, el Tecnopor, el drywall es bastante cálido, ¿no? Y bastante frío a la vez, ¿no? En invierno va a ser un frío terrible y en verano va a ser un calor terrible, ¿no? Los sistemas de ventilación tienen que ser notas gigantes, ¿no? Para que traspasen, ¿no? Si es en la costa, aquí mismo Abancay es bastante cálido, ¿no? Hace bastante calor y hace bastante frío, ¿no? Hace bastante frío. Peor en la costa es no puedes ni dormir. En Lima, en el último piso, no duermes. Está calando
estás sin frazada y sin ventana, porque te veo. Sin ventana exhibicionista. Y grito, ¿no? Ya. Pero hace un calor y no puedes dormir toda la noche no puedes dormir. Estás despierto, dándote vueltas, tirándote al piso. No duermes, mucho calor, ¿no? En verano. Entonces, si le pones drywall, peor, ¿no? Peor, un drywall ya funciona. Entonces, todos esos contras tienes que dar. Igualito en una estructura metálica, ¿no? Lo mismo, ¿no? También te traspasa el calor y también el frío a la vez, ¿no? En una estructura metálica. También vas a tener en lo mismo, tienes que hacer unas ventanas anchas, grandes, no de tal manera de que en verano no tengas mucha calor, pero a la vez también tendrás que tener pues, las lunas ya laminadas, ¿no? Laminadas o si no no el vidrio crudo que es delgadito, ¿no? Y tiene que ser sellado como esto, ¿no? Para que no entre el viento, el frío por facilidad. Y con tus cortinas gruesas, ¿no? Para que un poco te alivianes Bien. el frío, ¿no? El frío. ¿Quiénes no se han ido a dormir aquí, no? ¿Alguna vez? Ya entonces saben, saben. En el último piso, en el piso intermedio estás feliz, estás. En el último piso, vayan a experimento. Sin techo ahí. La playa. La importancia del dintel, en los dos sistemas estructurales no solamente Dinteles. No, dinteles es más común eso, por ejemplo. ¿Qué es un dintel? ¿No? Dinteles, ¿no? Es justamente una viga atravesada para justamente que soporte, por ejemplo, allá de un muro sobre él, ¿no? Claro. O si no, los vanos, ¿no? Dintelos o vanos, cada vanos de puerta. No simplemente es para que le cortes, pues, para que puedas cortarle la altura de la luz, de la ventilación. Por ejemplo, eso es pues, una especie de vano de dintel metálico, ¿no? Tienes la puerta y arriba tienes tu ventana, ¿no? Que llega hasta. Esa es una falsa viga, una falsa columna, por ejemplo, ¿no? Es una falsa viga, mejor dicho, ¿no? Y luego tienes el falso círculo. O esa no es viga. No es viga. Es drywall. Cielo raso. Es una falsa viga. Es una falsa viga y de ahí está apoyado, pues que de drywall y ahí está apoyado el falso cielo raso. Está a otro nivel, no más abajo está aquí, ¿no? Porque pues, es un vano, no vano prefabricado que lo has hecho, no un Nintendo, para que te proteja justamente esa altura, ¿no? Para apoyar justamente este otro falso cielo raso que está a otro nivel, ¿no? Es función específica, ¿no? Para que puedas asegurar tus ventanas, para que puedas asegurar tus puertas, un muro como este de allá, ¿no? Un ladrillo sobre tu vigueta, ¿no? Un vano de ventana, vano de ventana. Esto, similar es esto de allá, jóvenes. Similar es esto de aquí. Aquí sí vemos, ¿no? Vemos nuestras columnas y vemos nuestras viguetas, ¿no? Aquí sí está perfecto, ¿no? Perfecto, tenemos nuestro sistema rojizado, tenemos nuestra columna, tenemos nuestra columna, nuestra vigueta, ¿no? Esto que es de muro, ¿no? Y tenemos un muro de soga, ¿no? Tenemos también igualito zapatas aisladas. Aquí sí vemos, ¿no? El corte justamente a 45 grados, ¿no? El corte del vaciado de la viga de conexión. Estructura. No está en la mitad, ¿no? Un poquito más allá. Tracción, Lo más compresión. adecuado debe estar aquí. Para experimentar. En este tercio más o menos. En este tercio. Debería estar. Aquí está casi al eje central, ¿no? Casi al eje central. Pero bueno, sirve para, creo que es por lo menos ilustrarse, ¿no? Aquí igual, ¿no? Miren. Aquí está cortado, pero en vigas, yo esto nunca lo hice, yo lo tengo visto y nunca lo veré. Si lo veo, no sé qué haría, ¿no? O sea, que en una losa justamente partirlo la viga, ¿no? Una losa. Es de manera monolítica, ¿no? El vaciado de una losa, ¿no? Una losa. Todavía en una viga por cuestiones que ya no se va a ver y puedo dar una solución incluso del pegado propio, ¿no? Del pegado propio. Aquí, por ejemplo, utilizar un aditivo epóxico, ¿no? Un aditivo epóxico podría utilizarlo para juntar concreto antiguo con concreto nuevo, ¿no? Por ejemplo, así que acá ¿no? ¿Cómo se ha podido parchar? Ustedes han escuchado, ¿no? De la falla Del en estadio. el proceso del estadio, ¿no? Justamente en la última cola, ¿no? Del vaciado ha fallado el encofrado, Se vino desplomó. abajo, ¿no?
y justamente una esquinita, ¿no? De una de las tribunas. ¿No? ¿Cómo lo han podido parchar eso? ¿No? Ya son eventos que han pasado, pues, ¿no? Fortuitos, ¿no? Sin querer, queriendo. ¿No? Ha pasado, ¿no? Se ha vaciado, justamente se ha generado un parche, ¿no? En una tribuna donde van a haber cientos de personas, no son 4.000, no, en todo ese lado va a haber más o menos unos 1.500 personas en toda esa tribuna, en ese sector. Claro, ese bloque son 1, 2, 3, 4 bloques, ¿no? 4 bloques donde se ha vaciado, ¿no? El bloque que se ha pegado, ¿no? Hacia la avenida Panamá y hacia la avenida Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han podido parchear posiblemente? Habrán utilizado pues el aditivo tóxico, sin querer, pero ya ha pasado, ha sucedido el evento, ¿no? Entonces han tenido que parcharlo de algún modo, encontrarlo, sacar ese concreto malo, luego parcharlo, ¿no? Y con ese aditivo epóxico posiblemente, ¿no? Posiblemente lo hayan parchado, ¿no? Con ese aditivo epóxico. Quiero disculpe, ¿cómo trabaja ese aditivo hipóxico? ¿No? Se supone que cuando es un concreto antiguo con uno nuevo, es una junta fría, pero que derrite. No, Si no. por ejemplo, es algo así, no es una caja, no es una caja, sino son cilíndricas, pero tiene un componente A y un componente B. Por ejemplo, casi las 1 o 2 partes, ¿no? 2 partes de ese lado. Bueno, lo que hace es mecar en proporción de acuerdo a las especificaciones, ¿no? 2 partes de A y una parte del B, ¿no? Lo que haces es mezclar. Agarras un brochazo porque no es líquido, es un líquido medio, es como el pegamento propio, ¿no? Y lo que haces es un brochazo aquí, ¿no? Como el Soldemix, ¿no? Como el Soldemix, igualito. Tienes que picar. El Soldemix, pero el Soldemix es proporción de mitad y mitad, ¿no? Cada uno de los componentes. En cambio esto es en promedio 2 proporciones de uno y una proporción del otro, ¿no? Un pegado y lo pasas con brocha, ¿no? Y ahora hay que creerle a los laboratoristas, no lo he comprobado, pero he visto algunos videos en los que se ha sometido a prueba, ¿no? Justamente en unas vigas, ¿no? Y lo han pegado, ¿no? con el epóxico, lo han sometido a flexión y no ha fallado en la junta propia, ¿no? En la junta propia no ha fallado, en otro lado ha fallado, en otro lado. Es decir, pega más todavía, ¿no? Que el mismo concreto. Entonces habrá que dar credibilidad, ¿no? a esos aditivos. No tienen años ya de preparado y también tienen pruebas y ensayos realizados, ¿no? En la que sí tienen buenos resultados, ¿no? Y así, todo tipo de aditivos, ¿no? Para todo tipo de sistema constructivo, ¿no? Se tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, aquí, no un cimiento, sino en un sistema porticado, construimos la viga de conexión, luego lo que hacemos es rellenar con su terreno propio, compactarlo y luego construir los cimientos, ¿no? Hasta los 80 centímetros o 60 centímetros que va a tener nuestro muro, ¿no es cierto? Ya, pero nosotros tenemos que evaluar. Si tenemos, ¿cuál va a ser más barato, ¿no? En nivel de fundación tenemos 3 metros, 50 centímetros de nuestro peralte de zapata, 50 centímetros de nuestro peralte de viga. Estamos hablando de 1 metro, tenemos 2 metros todavía. Entonces, si va a ser 1 metro de nivel de fundación de los cimientos, entonces vamos a tener que rellenar y compactar 1 metro todavía, ¿no? Porque nos está quedando 1 metro, ¿no? Entonces ahí, de repente nosotros evaluar, porque en mano de obra para relleno y compactado de repente nos va a salir también bastante caro, ¿no? En equipo. Entonces hacer un cimiento armado que sale, ¿no? Los aceros salen desde las vigas de conexión, ¿no? Entonces es un cimiento armado que va a tener 2 metros más o menos de profundidad. Es una especie de plaquita, ¿no? Es una especie de placa, pero es un cimiento armado, ¿no? Donde va a tener acero vertical, acero horizontal, ¿no? Entonces le damos una solución, ¿no? Y es mucho más económico, ¿no? Gastas más, es concreto de 175, tienes acero, pero el proceso constructivo es más rápido, ¿no? Prácticamente reemplazas unas partidas con otras, ¿no? Tenemos que rellenar y compactar, tenemos que hacer otro tipo de trabajo y luego hacer cimientos que vamos a tener más piedra, más concreto, ¿no? Tenemos que hacer otro tipo de trabajo y si hacemos una compensación de costos y materiales posiblemente va a ser igual, ¿no? Y el comportamiento va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Te va a servir como contención también, incluso si tienes diferentes niveles en nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad no es horizontal, ¿no? Sino tiene una pendiente.
Entonces en nuestra realidad pues es una solución estructural mucho más adecuada, ¿no? Y nuestro cimiento armado tiene que estar unos 10 centímetros por debajo del nivel de piso terminado. Luego también nuestro sobrecimiento armadito, ¿no? Que va a estar 20 centímetros encima de nuestro nivel de piso terminado. Ya, entonces eso tendríamos que evaluarlo, ¿no? Igualito aquí vemos, aquí sí se ve, ¿no? Más clarito, nuestra viga peraltada y nuestro ancho de losa, ¿no? Nuestra viga peraltada. Ya jóvenes, con esto. Bueno, ya otro vemos, ¿no? Esto sí son maquetaciones. Sí, elige lo que tiene. ¿No? Y voy a retomar el concurso del siguiente año. Pero creo que están pasando una hoja que está, ahí está, Edgar lo tiene. Sí, parece que lo sacamos, ¿no? Porque aquí hay una de esta y esta aquí. ¿No? ¿Esa no es? No, mira como... Ah, bueno. Ah, pero es que algunas de ellas se van llevando a bailas, otras aquí. Posiblemente a veces llegamos a la baila. Tenía mi liga, ¿dónde la era? Ya, pero aquí vemos los diferentes estratos de trabajo, ¿no? Del pavimento propio, tenemos la base, tenemos la subbase. Su base y la rasante. Supongo que está aquí abajo. Son obras de arte, ¿no?